Muy buenas tardes a todos y todas. Desde el equipo de Naturalistas Chile les damos la bienvenida a una nueva charla de nuestro 15º ciclo de Cuarentena Conciencia. El día de hoy nos acompaña Julieta Orlando, doctora en microbiología y profesora asociada en el Laboratorio de Ecología Microbiana de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos y que lo disfruten mucho. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los líquenes, pero desde una mirada desde la microbiología. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad que me da Naturalistas Chile para poder entonces presentarles el trabajo que hacemos como equipo de investigación del Laboratorio de Ecología Microbiana de la Universidad de Chile. Antes de partir, como se indicó en la presentación, yo soy microbióloga, entonces quiero partir con una primera mirada sobre lo que observamos normalmente en los ambientes cuando realizamos una visita, por ejemplo, a un parque, a una plaza o algún ambiente donde podemos encontrar una diversidad de macroorganismos como los que observamos en las fotografías. Hay animales y plantas y flores que son muy carismáticos, también aquellos que tienen un poco más de intereses especiales, probablemente observan la diversidad de hongos que existen, de líquenes. Sin embargo, en esos ambientes muchas veces pasan desapercibida la presencia de microorganismos. No los vemos, pero sí dejan evidencia de lo que están realizando allí. Podemos tener indicios de su presencia, por ejemplo, a través de la observación de la degradación de hojarasca, a través de la evidencia de piedras que se tornan resbaladizas debido a la presencia de microorganismos que están creciendo en su superficie. Claramente, aunque no los podemos observar, sabemos que hay muchos microorganismos que están, por ejemplo, colaborando con la nutrición de las plantas a través de la nutrición que obtienen del suelo. Y hay en algunas oportunidades algunos ambientes particulares que se generan que permiten la presencia de estos tapetes microbianos que forman estas capas coloridas que pueden observar. Entonces, a pesar de que no los veamos debido a su pequeño tamaño, claramente hay evidencias de que ellos están presentes allí. Entonces, los microorganismos, dado su pequeño tamaño, no son fáciles de observar, son difíciles de distinguir en su hábitat, pero debemos empezar a prestar atención porque hay mucha evidencia de que allí están presentes. En el laboratorio podemos trabajar con ellos, algunos son fáciles y algunos no tanto para poder obtenerlos creciendo en el laboratorio. Sin embargo, conocemos por otras herramientas que existe una alta diversidad biológica, sobre todo en el mundo microbiano. Y no debe ser nuevo para muchos de ustedes, pero saber y tener en cuenta que realizan funciones claves para el ciclado de los nutrientes, por ejemplo, de los cuales dependemos todo el resto de los seres vivos. Entonces, además de esa particularidad, son productores de diversos compuestos activos. Así que es nuestro deber conocer que ellos también son componentes importantes de los ecosistemas y por ende requieren ser protegidos. Aunque no conozcamos quiénes están allí, sabemos qué ambientes están habitando y entonces la protección de esos ambientes va a permitir, por ende, protegerlos a ellos. Pero la charla que nos convoca es respecto a los líquenes. En algunos ambientes seguramente, y hay mucha confusión al respecto por grupos que hemos estado revisando, cuando publican este tipo de fotografías sobre líquenes, es una planta, es un musgo, es una hepática. Hay muchos líquenes que se parecen a plantas,
hay otros que se parecen a microarbustos que están creciendo, por ejemplo, asociados a la corteza de un árbol. Hay varios que aparecen como estas manchas sobre las rocas que asemejan como si fueran deposiciones de animales en las costas, por ejemplo, y hay otros que se parecen a las barbas de humanos. Sin embargo, claramente los líquenes no son plantas, no son arbustos, no son deposiciones de animales y tampoco son barbas. Pero, ¿qué son los líquenes? Empecemos con un poco de historia. Ya hace 150 años aproximadamente, Simon Schwadener definió o descubrió que estos organismos en realidad son una interacción, una asociación entre distintos organismos. Ellos describieron en su momento la presencia de hongos y algas y se pensaba en ese momento que el hongo estaría parasitando a la alga, aprovechándose de ella. Esta interacción se definió unos 10 años más tarde como simbiosis por Frank, y De Bary, 2 años después, indicó los criterios para que esta simbiosis se llevara a cabo. Estos criterios son que deben ser dos especies o dos organismos de especies diferentes que están en una interacción muy íntima. En esta breve historia que les quiero mostrar sobre la evolución del conocimiento de la naturaleza de los líquenes, no puedo dejar de nombrar a Beatrix Potter, porque seguramente muchos la conocen debido a que es una gran ilustradora y escritora de cuentos infantiles. Sin embargo, sus inicios fueron como científica y fue la primera persona en Gran Bretaña en especular en un artículo científico que los líquenes formaban esta forma de vida simbiótica. Sin embargo, cuando presentó el artículo haciendo esta descripción, fue rechazado en su momento por los eventos que no desconocemos respecto a la influencia o la presencia femenina en las ciencias. Sin embargo, 100 años después, la Sociedad Linneana de Londres se disculpó formalmente con la gran contribución de esta mujer, haciendo una ceremonia muy emotiva, reconociendo, a pesar de lo tardío, el trabajo que ella realizó. Clásicamente, entonces, estos líquenes son asociaciones simbióticas mutualistas porque ambos componentes que la conforman, como mínimo, están beneficiándose mutuamente y de allí el nombre. Y la asociación clásicamente es entre un hongo, que recibe el nombre de micobionte, y un organismo que es capaz de realizar fotosíntesis, sin embargo no es una planta, y esa componente que realiza fotosíntesis puede ser una alga verde y o una cianobacteria. En esta interacción no hay un organismo creciendo dentro del otro, sino como definió De Bary, hay una asociación íntima, estrecha, donde las hifas del hongo, que son estas estructuras, por ejemplo, que se observan aquí arriba en color café, están envolviendo las células del fotobionte, que se ubica por lo general en una capa definida de este organismo. Sin embargo, hay algunos líquenes, como los que observamos en esta fotografía, que pueden tener en su mismo talo, en su mismo cuerpo, en este mismo organismo o conjunto de organismos, dos tipos de interacciones, en donde en una puede estar interactuando solamente con la cianobacteria, que es esta que vemos en la parte inferior derecha, y son las partes que se observan más oscuras en este líquen de la fotografía. Eso se debe a la presencia de la cianobacteria, conocida también como alga verde azulada, debido a esa coloración. Y en las partes más verdes podemos observar el alga creciendo en la capa del fotobionte y la cianobacteria alojada en estructuras especializadas conocidas como cefalódeos. Sin embargo, en la actualidad, estamos hablando del año 2016, surgió en múltiples plataformas de noticias científicas la posibilidad, dado una investigación, de que estos líquenes que se habían definido con esta naturaleza dual de dos organismos viviendo en una asociación íntima, podrían estar acompañados por un tercero. Estos descubrimientos fueron realizados por Spribile y los colaboradores a partir del estudio de este líquen que observan en las fotografías, en donde el hongo micobionte principal y el fotobionte que lo acompaña son los mismos a pesar de las diferencias morfológicas de ambas especies.
cuando estos investigadores indagaron más allá qué otros componentes pueden existir, encontraron la presencia de levaduras, que son también hongos, del grupo de los basidiomycetes asociados a esa estructura, y no solamente en este líquen, sino que en varios otros líquenes, y por eso surgió la posibilidad de que formara parte este nuevo componente de estas interacciones. Sin embargo, luego se vio que no era tan ubicua la presencia de esta levadura y todavía hay muchas investigaciones que se están desarrollando para conocer si efectivamente podría ser un nuevo componente. Sin embargo, bastante antes de que se descubriera la presencia de esta levadura, ya se había empezado a estudiar el microbioma de los líquenes. Estamos hablando de los primeros artículos por allá por el 2006. Entonces, el fotobionte principal, si es un alga y o una cianobacteria, produce fotosintatos a través de la fotosíntesis que alimenta al hongo, y en el caso de que sea una cianobacteria, tiene la capacidad de fijar nitrógeno. Por su parte, el micobionte aporta con polisacáridos y da la mayor parte de la estructura del líquen, pero toda esta biopelícula microbiana, por lo general formada más abundantemente por bacterias, tendría funciones asociadas que contribuyen también a esta asociación. Estas funciones, algunas se han probado, otras se especulan y se sigue investigando actualmente al respecto, y tendrían relación, por ejemplo, con el ciclado de nutrientes, con la defensa de patógenos, con obtención de nutrientes como el nitrógeno o el fósforo. Entonces, en el mismo 2016 se postuló la propuesta de entender a esta simbiosis liquémica como una simbiosis multiespecie de microorganismos. Y eso llevó a nuevos análisis respecto a cómo entender a estos microorganismos que están viviendo en conjunto para formar esta asociación tan particular que son los líquenes, y las consecuencias que puede tener estas nuevas evidencias respecto a su naturaleza. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, una revisión, una opinión que realizó el mismo Spriebele respecto a, por ejemplo, si tenemos un mismo micobionte principal, como se observa aquí al centro del esquema, interactuando con un fotobionte, pero tienen comunidades microbianas en naranja o en este verde más claro, diferentes asociadas, podría ser que morfológicamente, a pesar de ser el mismo hongo liquenizado, tengan morfologías diferentes. Y a la inversa, podría ser que esta comunidad microbiana asociada que forma esta biopelícula podría ser que diferentes especies de hongos, como micobionte principal, luzcan de una manera similar debido a la homogenización que se produce por la presencia de este microbioma. Y muy recientemente, estamos hablando de este mismo año, hace un mes aproximado, se define a estos líquenes como ecosistemas complejos. Se propone la definición de considerar los ecosistemas complejos, sobre todo no solo porque es una comunidad interactuando dentro de este mismo organismo, sino porque también es autosustentable. Como vimos recién, se obtiene por lo general la mayoría de los nutrientes por los mismos componentes que conforman la interacción. Aquí un paréntesis para mencionarles que claramente todos los seres vivos tienen microorganismos asociados y por ende podríamos considerar que no podemos hablar de individuos como tal, sino que todos somos comunidades, pero en particular la comunidad que conforma los líquenes es bien particular y permite la realización de esta afirmación con más fuerza. Aquí para que ustedes conozcan a Martin Grube, que yo tuve la oportunidad también de conocerlo porque es uno de los microbiólogos, liquenólogos más famosos respecto a los estudios de esta diversidad microbiana asociada a líquenes. Entonces, entendiendo qué son los líquenes o cómo se consideran actualmente estas comunidades complejas que los conforman, ahora les quería contar un poco respecto a la importancia que tienen estos organismos desde una mirada primero ambiental. Los líquenes suelen ser organismos pioneros en la sucesión ecológica, contribuyendo a la formación de suelo a través de los procesos de meteorización y pedogénesis, que consisten respectivamente en la ruptura de las rocas. Una vez que los líquenes llegan a ambientes como los que se observan en este esquema, tienen la capacidad de ir penetrando a lo largo del tiempo a través de sus hifas y sus estructuras, las rocas, y en un proceso que lleva muchos años se va quebrando esta roca y se va generando o facilitando el proceso de meteorización, lo cual contribuye por ende a la formación de suelo.
A su vez, debido a que generan una cobertura sobre este lugar donde llegan, también protegen ante la erosión y aportan claramente por su presencia un enriquecimiento de nutrientes en los suelos. Esto facilita la generación de una sucesión ecológica como la que se observa en el esquema para facilitar la llegada de otros organismos y formar así ambientes un poco más complejos. Sin embargo, también tienen otras importancias, como por ejemplo que sirven para alimento de animales, muchos animales que comen líquenes, otros que los utilizan como elementos de nidificación. Hay otros que facilitan el camuflaje de ciertos animales, como podemos observar aquí, hay una polilla que se está aprovechando de esta diversidad de colores que se genera en una corteza de un árbol debido a la presencia de los líquenes y debido a la capacidad que tiene de obtener sus nutrientes desde la atmósfera por la fijación de carbono a través de la fotosíntesis o la fijación de nitrógeno, tienen la sensibilidad de detectar contaminación ambiental y por ende son considerados buenos biomonitores. Ahora bien, desde una mirada un poco más antropogénica, también tienen algunas aplicaciones de las cuales nosotros nos aprovechamos, como por ejemplo, debido nuevamente a su gran cantidad de colores que presentan, se pueden extraer pigmentos que sirven para la tinción de algunas lanas o fibras naturales. Algunos, sobre todo aquellos que tienen como principal fotobionte a un alga, tienen la capacidad de ser comestibles no tóxicos. Aquí siempre hago el paréntesis, a pesar de que no se conoce mucho respecto a la comestibilidad o no se investiga en Chile. Mi consejo es que nunca vayan a comer un líquen sin conocer al respecto de su naturaleza, lo mismo que siempre lo aconsejo respecto a los hongos. Hay muchos que son comestibles, son muy sabrosos, pero tienen que ser acompañados por expertos que sepan indicar sobre la no toxicidad de los organismos que uno come, y eso sucede con frutos, etc. También los líquenes, al tener como un principal componente también a estos hongos, tiene la capacidad también de producir ciertos compuestos que pueden considerarse que tienen características antibióticas. Y el último ejemplo que les quiero dar de la importancia o aplicación de estos líquenes son en iniciativas de ecoturismo, donde en pequeños espacios se puede realizar la observación de esta parte de la biodiversidad, dándole facilidades no solamente a aquellos que tengan intereses especiales por conocerla, sino a aquellos que tengan, por ejemplo, movilidad reducida, debido a que en pequeños espacios hay una alta diversidad de este tipo de organismos. Pasando a una parte un poco más técnica, les quiero presentar algunas características respecto a cómo podemos clasificar a los líquenes. En esta primera lámina les muestro cómo se pueden clasificar según el tipo de talo. Recuerden, el talo es este cuerpo, esta estructura principal del organismo, y para esto se requieren cortes que son microscópicos. Esto no hace falta que nadie lo realice en terreno para observar un líquen, simplemente se realiza como parte de investigaciones en laboratorio, por ejemplo, pero hay evidencias que se reflejan debido a estos dos tipos de talos principales que existen. Están los talos que se consideran homómeros, porque tanto el micobionte como el fotobionte están uniformemente distribuidos a lo largo de este corte transversal que se realiza del talo liquénico. Sin embargo, la mayoría tiene un talo que tiene esta conformación, se conoce como talo heterómero, en donde hay hongo por arriba, hongo por abajo, estructurando sus hifas, que son estas estructuras del hongo, muy apretadamente para formar las cortezas superior e inferior. Hay hifas del hongo que están conformando la médula de una manera mucho más relajada en cuanto a la interacción, y está la capa, por lo general bien definida, de fotobionte, en donde se suele ubicar el alga o la cianobacteria, dependiendo del tipo de líquen del que estamos hablando. Otro criterio para poder clasificar a los líquenes, decir a qué tipo más o menos corresponden, no estamos hablando de darle un nombre todavía, se refiere al tipo de sustrato donde pueden crecer. Entonces, hay muchos nombres que reciben los líquenes dependiendo del sustrato de la superficie que están utilizando para poder desarrollarse. Por ejemplo, aquellos que crecen en rocas
se denominan saxícolas, aquellos que crecen sobre corteza se denominan cortícolas, aquellos que están asociados a musgos se denominan musícolas, y así podemos nombrar múltiples sustratos que son utilizados por los líquenes. Los líquenes, por lo general, nos han hecho varias veces las preguntas, a pesar de que se ven asociados a muchas estructuras de plantas, de árboles, por ejemplo, asociados a las hojas o a las cortezas, no se consideran parásitos de estos organismos, sino que los utilizan simplemente como estructuras de sujeción. No se conoce que haya un intercambio de este líquen con el sustrato que está utilizando de manera activa. Simplemente hay incorporación de algunos nutrientes por difusión pasiva arrastradas por el agua. Y no todo se termina ahí, sino que los líquenes pueden crecer incluso en estructuras que son artificiales, como podemos observar aquí, un guante que está rodeado aquí en el borde por distintos líquenes que lo están colonizando. Ya lo mismo sucede con esta zapatilla, que además de tener presencia de musgo, tiene aquí la presencia de líquenes. La última forma para clasificar a los líquenes que les voy a mostrar tiene que ver con la forma de crecimiento. Seguramente, como vimos en la diapositiva inicial, pueden haber visto distintas estructuras que son líquenes y la forma que adquieren les da un nombre para poder clasificarlos. Aquellos que crecen con forma de costra, como manchas, sobre todo sobre piedras, se denominan crustosos. Aquellos que tienen una estructura más bien similar a hojas se denominan foliosos. Y por último, aquellos que salen erguidos desde la superficie formando estas pequeñas, como si fueran pequeños arbustos, reciben el nombre de fruticosos. Esto en general como para ver los grandes tipos. Hay otros que son escuamulosos, pero no quiero entrar en complejidades al respecto. Hay algunos que tienen estructuras mixtas, pero con que sepamos que existen al menos estos tres tipos, estamos súper bien. Para pasar a la siguiente parte que tiene que ver ya con la identificación, no solamente clasificar a los líquenes, me gustaría mostrarles brevemente cómo se reproducen los líquenes. Tenemos aquí el esquema de un talo maduro, un líquen que está creciendo en algún ambiente y tiene la posibilidad de generar propágulos vegetativos, ya sea por fragmentación del talo o por la generación de estructuras especializadas en donde al menos los dos componentes principales, que son el micobionte y el fotobionte, migran a un nuevo lugar, empieza a formarse una cierta estructura diferenciada en un pretalo hasta que se diferencia en un talo maduro nuevamente. Y la otra manera que tienen es a través de la liberación de esporas fúngicas. No olvidemos que está el micobionte en este talo maduro, que puede producir esporas, y esas esporas, para formar nuevamente un talo maduro pasando por la instancia de pretalo indiferenciado, debe encontrar, por ende, una fuente de fotobionte de la cual encontrar entonces su compañera para poder formar nuevamente la interacción. Entonces, estas dos formas de reproducción se conocen como reproducción asexual, la primera que les mencioné, y como reproducción sexual, la segunda que les mencioné. Esta es una reproducción conocida como vegetativa, muchas plantas también lo tienen, y la reproducción sexual no es debido solamente a que se producen estas esporas, sino que hay un intercambio de los componentes iniciales debido a que este hongo ahora encuentra un nuevo compañero que puede ser o no el mismo que tenía al inicio. Entonces, ¿por qué es importante conocer que existen esos dos tipos de reproducción? Porque muchas veces la identificación de los líquenes se basa en el reconocimiento, sobre todo, de estructuras de reproducción, ya sea sexual o asexual. En esta diapositiva pueden observar distintos tipos de estructuras de reproducción sexual, en donde tenemos los apotecios con el borde morado, son la mayoría de las fotografías, son colores muy atractivos, formas diversas, hay algunos que tienen una forma más de copa, otros que se parecen más a deditos, como los que se observan aquí, y hay otras estructuras que se conocen como peritecios. Los peritecios, por lo general, suelen ser menos perceptibles, menos evidentes, debido a que es esta invaginación que se produce del talo liquénico y lo único que se observa a simple vista es el ostiolo, que es esta estructura en la parte superior.
Sin embargo, estas características, recuerden que son, estas estructuras, perdón, son los lugares desde donde se producen las esporas fúngicas para liberarse. Y por eso las tienen aquí en el apotecio y las tienen aquí en los peritecios. Otro tipo de estructuras que permiten identificar a los líquenes, mencionamos que podían ser las estructuras asexuales. Hay dos tipos de estructuras asexuales al menos que se conocen como isidios o soredios. Recuerden que en estas asexuales deben ir ambos componentes al menos en conjunto para formar un nuevo líquen y se diferencian por la presencia o no de corteza. En los isidios hay una corteza que envuelve a estos componentes en estas estructuras que parecen como microproyecciones en los bordes, por ejemplo, de este líquen o en estos parecidos a cristales sobre la superficie de este otro líquen. Y en el caso de los soredios, son estructuras más desorganizadas justamente por la ausencia de esa corteza y se observa como este polvillo que está aquí en el borde de este líquen o organizados en soralias, que son estas estructuras que están en este otro representante. Sin embargo, no solamente estas estructuras permiten la identificación de los líquenes, y aquellos que se dedican a este trabajo conocen que hay muchas más estructuras que permiten poder identificarlos. Hay algunos géneros de líquenes que son muy difíciles de identificar, hay características muy específicas que buscar, pero les menciono aquí algunas de las más notorias para aquellos que quieran conocer o empezar a incursionar en este mundo. Tenemos la presencia de cifelas o pseudocifelas, que son por lo general ubicadas en la parte inferior de los talos foliosos. Aquí podemos ver que la parte superior del talo es color verde, la parte inferior es color café, y hay unos puntitos blancos que suelen ser imperceptibles cuando estamos viendo una fotografía de esta resolución, pero que cuando van a observar un líquen son bastante evidentes porque suelen ser de un color contrastante. Las cifelas se parecen más bien a un cráter, con una forma como de montículo con una invaginación en el medio. En cambio, las pseudocifelas suelen ser unas hendiduras en esa superficie inferior del líquen. Ambas estructuras tienen la funcionalidad dentro del líquen de facilitar el intercambio de gases y permiten entonces un criterio de identificación extra en muchos líquenes. Hay otras estructuras que se conocen como ricinas, las que observan en la parte inferior también de muchos talos, que son estas como raicillas, pero no confundirse porque no cumplen la misma función que las raíces. Recuerden, no tienen un mecanismo activo para incorporar, por ejemplo, nutrientes al líquen, sino que simplemente son estructuras de sujeción al sustrato donde está creciendo. En este caso podemos observar las venas que se asimilan a las nervaduras de las plantas y son simplemente engrosamientos de la médula que permiten entonces que los lóbulos de los talos foliosos tengan cierta estructura para estar erguidos desde la superficie. Y finalmente, la última estructura que les muestro son los cefalodios, que son estructuras como las que se observan en este líquen, cerebroides, tienen esta forma como de nuez o de cerebro, que son de este color más naranja que destaca sobre el líquen, que es más color crema, y es una estructura que permite aloja al cianobionte en líquenes tripartitos, como los que veíamos en la parte inicial. Cuando están los dos fotobiontes, por lo general el alga está formando parte de la capa de fotobionte y la cianobacteria se aloja en esta estructura especializada. Habiendo terminado entonces estas generalidades de los líquenes, les quiero contar un poco cómo surge la investigación de mi equipo de investigación en particular, y tiene que ver con la investigación en un género particular de líquenes que se conoce como peltígera. En esta oportunidad les quiero reconocer, como lo he hecho en varias de las presentaciones que he tenido la oportunidad de dar, a dos mujeres que han sido las que desencadenaron la oportunidad de poder yo realizar esta investigación. Una es Bárbara Saavedra, quien es la directora de la WCS en Chile, y la otra es Margarita Carú, quien fue mi tutora de doctorado, la líder de nuestro equipo de investigación hasta este año, y quien me acompañó en los inicios justamente de esta investigación
y ahora continúa colaborando cuando ya la investigación está también más establecida. Surgió la idea de trabajar con líquenes. Como ustedes recordarán, les comenté que yo soy microbióloga, hice un doctorado en microbiología y mi línea de investigación era sobre microorganismos del suelo. Entonces, para diferenciarme de la línea de investigación del doctorado, empezamos a incursionar en otras problemáticas que quisiéramos abordar y los líquenes nos llamaron mucho la atención y Bárbara nos insistió en que hiciéramos investigaciones en el Parque Natural Caruquinca, que es un parque que se ubica en la región de Magallanes. Algunos tendrán la oportunidad de conocerlos, aquellos que no, considérenlo un muy buen destino para alguno de las posibilidades de viajes que tengan. Y dada esta motivación, empezamos, justamente una vez que nos asignaron los fondos para poder realizarlo, una búsqueda de peltígeras en estos ambientes de Caruquinca. Siendo nosotros microbiólogos de laboratorio por lo general, con algunas salidas a terreno pero bastante esporádicas, encontrar a peltígeras aquí en estos ambientes que son tan diversos en vegetación fue un desafío, pero apareció por fin después de largos días de búsqueda la primer peltígera. Aquí estoy con Catalina Zúñiga, mi primer estudiante de doctorado, y confiamos entonces en esta identificación que pudimos hacer a pesar de nuestro desconocimiento en esos momentos respecto a cómo lucían en vivo y en directo estos tipos de individuos. No habíamos tenido la oportunidad de verlos, pero sí teníamos múltiples fotografías de referencia y otras bibliografías que nos permitían aseverarlo y luego lo confirmamos en el laboratorio. Posterior a eso, tuvimos la oportunidad de encontrar una gran diversidad de morfologías asociadas a este género en particular. Pero las investigaciones que propusimos en esa línea de investigación al inicio no se limitaban a estudiar ambientes como el de Caruquinca, sino que queríamos... Ay, perdón, se me olvidó esta. ¿Cómo se me olvidó? Fue un momento memorable de principios de este año. En febrero tuve la oportunidad de volver a Caruquinca y aquí fuimos con un grupo de los chicos del laboratorio. Tuvimos la oportunidad, después de algunos recorridos infructuosos, de encontrar la primer peltígera que habíamos encontrado en aquella oportunidad después de 10 años, así que en 2020 la revisitamos. Pero como les contaba, entonces este proyecto no se limitaba a esa región, sino que postulaba la comparación, luego les cuento la investigación, la comparación con ambientes más extremos, como aquellos que se encuentran en Antártica. Entonces tuve la oportunidad allí de recorrer varios lugares de las islas Shetland del Sur, sobre todo, en distintos medios de transporte, y a pesar de que encontrábamos muchos líquenes, porque son muy abundantes en aquellas latitudes y muy diversos, ninguno era peltígera. Eso nos valió algunos accidentes, algunas despeinadas, algunos malos ratos, y peltígera en ese primer viaje a Antártica no apareció. Pero lejos de la frustración que sufrimos en ese momento, teníamos que salir adelante. Entonces, aquello que empezó como esta intención de comparar ambientes en Tierra del Fuego con ambientes de la Shetland del Sur, se complementó en ese año con un viaje a Navarino para poder tener las muestras disponibles para esa investigación, y en el Parque Etnobotánico de Omora, en las cercanías en realidad, pudimos encontrar muestras para poder trabajar ese año. Estas investigaciones se favorecen por la posibilidad de realizar estas actividades de terreno, pero no solamente con financiamiento que se otorga a la investigación, sino también con el apoyo logístico que otorgan múltiples instituciones que permiten la realización de la ciencia en Chile, como son los apoyos que se reciben a partir de CONAF, de la misma WCS, de la asociación que lidera el Parque Etnobotánico Omora, con apoyo de la Universidad de Magallanes, y por supuesto del Instituto Antártico Chileno, conocido como INACH, que da todas las facilidades para poder realizar viajes a Antártica. Pero teníamos que encontrar las muestras de peltígera en Antártica, entonces INACH nos dio la oportunidad de realizar una nueva travesía por las islas Shetland del Sur,
Y en aquella oportunidad, después de un recorrido por varios otros puntos y como último día de muestreo, fue una anécdota para contar, por muchos años, el último día de muestreo en la tarde apareció la peltígera que habíamos estado buscando por 2 temporadas, muchos días, mucha gente que nos estuvo apoyando, y tuvimos que realizar un muestreo expedito, rápido, porque claramente teníamos que retirarnos del lugar debido a que ya estaba planificado eso con antelación. ¿Por qué no aparecía peltígera en Antártica? A pesar de que nuevamente les comunico que hay una gran diversidad de líquenes en muchos ambientes, porque las que estaban presentes allí eran muy pequeñitas. De hecho, lo voy a mostrar en otra diapositiva con una mejor referencia de tamaño. Si alguno está más interesado en conocer un poquito más sobre esta anécdota de las travesías de buscar peltígera en Antártica, aquí les dejo un link sobre una nota que me hicieron desde la Sociedad de Biología, contando justamente estos desafíos que se presentaron en terreno. Y en 2020, antes de la foto que les mostré anteriormente en Caruquinca, tuve la oportunidad de ir nuevamente a Antártica por otro proyecto, con otra investigación, pero vislumbré este ambiente que había reconocido en la isla de Decepción como el ambiente donde yo había encontrado las peltígeras, y justamente se puede observar aquí un ambiente donde ellas están creciendo, pero fíjense por favor el tamaño pequeñito que tienen, entonces no son fáciles de encontrar luego de que uno ya se acostumbró a observar las peltígeras como crecen en otros ambientes, por ejemplo, del sur de Chile. Ahí pueden ver el tamaño y claro, la felicidad que yo tenía después de haberla encontrado nuevamente en 2020. Pero aquí les cuento de un proyecto que no tiene nada que ver con esto de los líquenes, pero sí surgió a partir de ese fallido muestreo de la primera vez en Antártica, debido a que, dado que ya habíamos estado en Antártica buscando mucho tiempo el líquen y no aparecía, solicitamos la autorización para realizar otro tipo de diseño de muestreo para otra investigación aprovechando el viaje, y entonces recolectamos muestras para estudiar la influencia de animales marinos sobre la diversidad de microorganismos del suelo. Aprovechando de los conocimientos que yo tenía sobre este tipo de estudios de microbiología del suelo, recolectamos muestras, realizamos una investigación y a partir de ella tuve la oportunidad luego de ingresar a este gran equipo de trabajo que está liderado por el doctor Eli Pulán, el cual yo colidero con él, y que integra a diferentes investigadores de múltiples universidades e instituciones de Chile, pero también del mundo. Y en la parte microbiana, aquí muestro los colaboradores internacionales, a los principales integrantes del proyecto participando en esta investigación, que tiene que ver con representar patrones biogeográficos en organismos, incluyendo a los microorganismos a lo largo del océano austral. Entonces, este paréntesis para motivar a muchos aquellos que se están dedicando a la ciencia o a cualquier otra actividad, que muchas veces aquello que parece un fracaso inicial puede dar lugar a nuevas iniciativas, nuevos emprendimientos que pueden ser incluso más exitosos de lo que uno se había planificado en un inicio. Volviendo entonces a los líquenes, todos los conocimientos, de nuevo, nosotros hacemos siempre la salvedad de que no somos liquenólogos, ustedes ya escucharon parte de la historia. Desde la microbiología empezamos a incursionar en conocer a los líquenes y hemos tenido que estudiar mucho, investigar mucho, leer mucho, y hemos tenido la posibilidad, dado las múltiples veces que pudimos ir a terreno, de recolectar ciertos individuos con fines docentes. Estos individuos nunca los recolectamos enteros, siempre es una fracción para que permanezca en el ambiente parte de este organismo, y de nuevo no los recolectamos por placer, sino con fines docentes para poder llevar nuestros conocimientos a otros integrantes de las comunidades científicas o quien quiera escucharlo. Entonces mi recomendación es que por lo general no recojan no solo líquenes, sino organismos que estén viviendo en un ambiente natural solo como recuerdo, sino que traten de que tenga una finalidad especial, como una colección que tenga un buen registro, que sirva como referencia, o esta colección que nosotros utilizamos con fines docentes. Para nosotros la docencia es muy importante, no solamente en el área microbiología, sino que tenemos la oportunidad de
participar en cursos de biología vegetal o botánica, que es donde se estudian los líquenes, y por eso, bueno, tenemos todos los mensajes, los líquenes no son planta por todos lados, para no generar la confusión. Y tenemos estudiantes, por ejemplo, de pedagogía en biología y química, que son los que en un futuro esperamos que puedan llevar estos conocimientos que nosotros les damos sobre la importancia de estos organismos y la importancia de su protección a distintos participantes de la comunidad, debido a que ellos son los que van a formar a personas en el futuro. Entonces, para nosotros es un rol fundamental. Pero la divulgación no solamente queda con esta actividad docente, sino que participamos como equipo en múltiples actividades que tienen que ver con charlas en colegios. Hay algunas que son cápsulas científicas o programas radiales que pueden encontrar en los links que ahí se indican. En la Facultad de Ciencias, a la cual pertenezco, de la Universidad de Chile, hubo en 2017-2018 una iniciativa que se llamó El Científico va a la calle, en donde nos tomábamos literalmente plazas de Santiago, dado que es la locación donde nosotros nos ubicamos, para realizar ferias científicas, y simplemente los peatones, la gente que estaba en las plazas, se acercaba y conocía de nuestro trabajo. También tenemos la oportunidad de divulgar, cuando nos convocan, nuestro trabajo a través de la prensa escrita o la televisiva, por ejemplo, y este año empezamos a fortalecer nuestras redes sociales, y aquí pueden tener entonces los nombres por lo que nos encuentran: Lemi Uchile, el Laboratorio de Ecología Microbiana de la Universidad de Chile. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y aquí unos ejemplos de cosas que pueden encontrar en las páginas que nosotros hemos creado para el laboratorio, y las cuales estamos tratando de actualizar permanentemente con la colaboración de integrantes de mi laboratorio, que aprovecho a nombrar a Katy, a Carla, y ahora más recientemente también se incorporó Matías, y espero que pronto muchos otros integrantes del laboratorio también empiecen a contribuir con esto. Hemos creado, por ejemplo, hilos en Twitter para mostrar trabajos que se han publicado en el laboratorio. Hemos creado unas mini biografías sobre integrantes del laboratorio. Por ejemplo, obviamente empezamos con Margarita Carú, la líder de este equipo de investigación que surgió ya hace muchos años, y hemos creado también, sobre todo para publicar en Instagram, distintas infografías con distintas temáticas: el sabías qué, con datos curiosos, aportes sobre los líquenes. Hacemos algunos eventos especiales en caso de que haya una efeméride que se relaciona con nuestro trabajo. Entonces, aquellos que estén interesados en esta parte más de divulgación de la ciencia, y si alguien tiene ideas, siempre son bienvenidas, nos pueden encontrar en estas redes sociales. Y el último, entonces, trabajo que le quiero mostrar de divulgación tiene que ver con esta mini guía de campo que realizamos en 2012 para justamente poder reflejar de alguna forma lo que habíamos aprendido, de nuevo, desde nuestra afición por los líquenes, no nuestra expertise como tal, una mini guía de campo para los visitantes y los guardaparques del lugar, para que conozcan y aprecien también esta diversidad de líquenes que existen en el parque. Esta guía es pequeña, presenta 16 géneros de líquenes, se actualizó ahora en 2020 y la pueden descargar desde el link que se menciona aquí, que es el de la WCS Chile. Allí pueden encontrar la información de estos 16 géneros de líquenes que se observan entonces en estas fotografías. En las redes sociales estamos también empezando a subir información. Ya empezamos con Calicium, para aquellos que nos siguen seguramente lo vieron, y vamos a seguir contándoles algunas cosas interesantes de estos géneros de líquenes que nosotros aprendimos a identificar. Claramente hay algunos otros en Chile, y si tenemos la oportunidad de seguir encontrando información, la vamos a hacer compartida con ustedes. Sin embargo, es importante recordarles que no somos expertos, pero sí existen muchos expertos y aficionados que se están dedicando, por suerte, por fortuna, al conocimiento de estos organismos en la actualidad. Entre ellos destaco los trabajos de Reinaldo Vargas y de Pablo Sandoval en fortalecer el registro de estos organismos, por ejemplo, en la base de datos del GBIF.
claramente a Chile Bosques, que tiene una sección específica para los líquenes, pero también hay varios grupos en Facebook, Líquenes de Chile, la ONG Micófilos, que tiene un apartado especial para líquenes, que están contribuyendo con la identificación de algunas fotografías que suben los usuarios, por ejemplo, entre otros aspectos. Presentarles claramente la iniciativa que existe en Omora como una de las pioneras respecto al ecoturismo con lupa, que ahora afortunadamente se desarrolla en otras regiones, en otros parques, y que tiene que ver con estas actividades de turismo de intereses especiales que les mostraba al inicio. Importante que se está trabajando entonces el conocimiento de estos organismos para empezar a poder actualizar las listas de categorías de conservación de los líquenes nativos de Chile, debido a que los trabajos quedaron suspendidos después de esta publicación y ahora están siendo retomados por este equipo de investigación que realiza entonces la postulación de conservación, de protección, de importancia del cuidado de estos organismos como componentes ecosistémicos fundamentales. Terminada esa primera parte de la presentación, les quiero mostrar publicaciones más bien científicas que hemos realizado en el laboratorio gracias al trabajo de todos los estudiantes que han pasado, ya sea que estudiaron para recibir un título profesional o que se perfeccionaron en un posgrado a nivel de magíster o de doctorado. Y les muestro aquí aquellos trabajos que han sido publicados, a pesar de que hay mucho trabajo que se está realizando todavía actualmente, de los cuales les voy a mostrar simplemente un esquema al final. Entonces me voy a centrar en estos trabajos sin entrar en detalles muy específicos. Si hay alguien que tenga un interés particular, van a estar todas las referencias correctamente indicadas en las diapositivas y están los datos de contacto hacia el final para que puedan preguntar sobre esos datos más técnicos que pudieran interesarles. Empezando entonces el recuento de estos trabajos, los primeros tuvieron que ver con los estados de conservación del hábitat. En Caruquinca, cuando llegamos, observamos la presencia de ambientes que tenían este tipo de estructura, en donde hay un bosque maduro, hay renovales que se van regenerando, un bosque secundario que se va regenerando, y hay praderas o ciertos ambientes descubiertos que se generaron a partir de la tala del bosque. Justamente la WCS crea el Parque Natural Caruquinca para proteger este lugar que estaba siendo explotado por una empresa forestal. Entonces, al observar ese patrón de diversidad de la vegetación, nos preguntamos si la diversidad de estos líquenes que nos interesaban del género Peltígera se veían o no afectados por este cambio del hábitat. Y un dato curioso que observamos fue que esta misma especie de peltígera, que se llama Peltígera rufescens, en 3 ambientes distintos, como les mostré, el renoval, el bosque maduro y la pradera, presenta una morfología muy, muy, muy diferente. Entonces, de allí la importancia de complementar esta identificación primera morfológica que se realiza en terreno para saber que son individuos del género Peltígera y ojalá ir asociándolos a alguna especie con herramientas moleculares, estudiando genes que ellos tienen y que nos permiten una mejor identificación o comprobación de la identificación que ya habíamos realizado. No solamente estudiamos a los líquenes, cómo se afectaban con esta diversidad de hábitats que existían, sino también el microbioma, las bacterias que estaban asociadas ya sea al talo, al líquen como tal, o al sustrato donde está creciendo. En el caso de Peltígera, el sustrato preferido suele ser suelo. Entonces crece sobre el suelo, se sujeta a ese suelo y nosotros muestreamos ese suelo que está adherido al líquen como sustrato del líquen. Y pudimos observar que efectivamente esa degradación del hábitat afectaba a las comunidades bacterianas asociadas al talo más que aquellas que estaban en el sustrato. Entonces, como conclusiones de estos estudios, es importante indicar que el estado de conservación del hábitat afecta la diversidad de líquenes y de su microbioma, y de allí la importancia de ese mensaje inicial que les indicaba, que a pesar de que no conozcamos toda la diversidad de microorganismos existentes, es importante saber que
si afectamos a su hábitat, claramente vamos a estar afectando a estos organismos. Cuando empezamos con Peltígera nos dimos cuenta que la diversidad de especies es mucho más grande de la que habíamos cuantificado en un inicio o considerado en un inicio, y entonces uno de los primeros objetivos fue conocer la diversidad de cianolíquenes de este género en los ambientes que nosotros estábamos estudiando, que era el sur de Chile y Antártica, y para eso recolectamos 186 especímenes que identificamos con estos marcadores genéticos y que pudimos catalogar en 8 tipos diferentes de líquenes, algunos pudiendo identificarlos a nivel de especies y otros solamente a nivel de un linaje relacionado con esta especie. Un caso particular es esta muestra de M3, que es una peltígera que todavía no pudimos identificar y estamos postulando que podría ser una nueva especie y estamos trabajando en tratar de poder identificarla. Llamativamente, en este código de colores pueden observar que la distribución de estos organismos a nivel global suele ser cosmopolita y hay 2 representantes que encontramos como con distribución endémica. Entonces, las identificaciones a nivel morfológico en terreno o en el laboratorio suelen subestimar la diversidad en regiones poco estudiadas. ¿Por qué hago esta afirmación? Porque estas especies, antártica y frígida, son especies descritas relativamente de manera reciente. Muchas veces se identifican en terreno por expertos como especies muy similares a las de otras latitudes por las referencias que existen. Sin embargo, cuando se ahonda en el estudio a nivel genético, se descubre que son especies diferentes a pesar de que tengan una morfología similar, y por eso es importante aumentar los conocimientos sobre la diversidad, no solamente de peltígeras, sino de estos organismos en general, para poder tener una precisión más importante respecto a este endemismo. Recordemos que se parezca mucho al que está presente en otras latitudes no quiere decir que es el mismo, y entonces cuanto más conozcamos de lo que tenemos presentes en nuestras regiones, en nuestros países, vamos a poder protegerlos de mejor manera. La pregunta que teníamos en este proyecto de investigación, que consideraba en un inicio Caruquinca versus las islas antárticas y que se amplió en un gradiente latitudinal para incluir muestras de Navarino y de Coyhaique en la región de Aysén también, tenía como objetivo poner a prueba este modelo de liquenización que propuso Yarr y colaboradores, que tiene que ver con etapas que tienen que ir sucediéndose para que se forme un líquen de manera exitosa. Recordemos que existen al menos 2 componentes clásicos, que son el micobionte y un fotobionte. En el caso de peltígera, que es el género que nosotros estudiamos, en el sur de Chile solo se han identificado peltígeras bipartitas asociadas a cianobacterias. Entonces, nosotros adaptamos un poco este modelo propuesto por Rebeca y tenemos las distintas etapas. Primero, tiene que haber un contacto del micobionte. Vamos a ver el modelo desde el punto de vista del hongo. El micobionte tiene que contactarse con los fotobiontes para formar una nueva interacción. Por ende, esas cianobacterias deben estar disponibles. Sin embargo, de todas las que están disponibles, no cualquiera le sirve al hongo como compañera, sino que tiene que haber una cierta compatibilidad genética y eso se conoce como especificidad del micobionte. Pero, independientemente de que sea específica con varias de las que están disponibles, hay un tercer filtro que tienen que cumplir, que tiene que ver con las características del ambiente donde este líquen se va a desarrollar, ya que ese fotobionte tiene que ser ecológicamente óptimo. Y a ese proceso de filtrar de las que están disponibles para las cuales yo soy específico, cuáles elijo, tiene que ver con la selectividad. Solo si se cumple el paso por estos filtros se establece una liquenización exitosa. Nosotros, por ende, agregamos el éxito ecológico como uno de los factores que dan cuenta de este proceso de liquenización. Pero nosotros queríamos, de alguna forma, cuantificar la selectividad, porque nuestra propuesta era que en un entorno más adverso, como Antártica versus Patagonia, la selectividad fúngica del hongo hacia sus fotobiontes sería menor.
En un ambiente que es más adverso, el hongo relajaría un poco su selectividad, no sería tan quisquilloso en elegir a su compañero porque el hongo, si no encuentra a un compañero, no sobrevive. Son simbiontes obligados. Entonces, si el hongo no encuentra a su compañero, muere y por ende en un ambiente adverso prefiere ser más relajado en elegir a su compañero que morir. Entonces esa era la propuesta y teníamos que encontrar una manera de poder cuantificar esta selectividad para poder entonces medir esto. El éxito ecológico, que es uno de estos factores, los medimos simplemente viendo qué líquenes efectivamente de este género se encontraban en el ambiente, y eso son los líquenes muestreados. El otro componente de esta ecuación que queríamos armar tiene que ver con la especificidad, y decidimos calcular la especificidad filogenética, que paso a explicar a continuación. Recuerden, habían 8 micobiontes u hongos liquenizados que habíamos encontrado a lo largo de este ambiente gradiente latitudinal en los distintos muestreos, y aquí les muestro el ejemplo de dos, el M4 y el M5. En toda la diversidad de muestras que encontramos, estos tenían la posibilidad, en distintos individuos que representan a esta especie, de unirse a cada uno diferentes cianobacterias, 5 en total cada uno. Perdón, 5 tipos diferentes cada uno. Si consideráramos la especificidad como el número de cianobacterias a las que se puede unir el micobionte, no habría diferencia entre ellos. Sin embargo, al considerar la relación genética que existe entre esos posibles cianobiontes que existen, pudimos darle un valor a esa especificidad. Recuerden, nuestra fin es cuantificar y por eso es importante tener los valores. Y el último componente que nos faltaba para esta interacción era calcular la disponibilidad de cianobacterias que están en el sustrato, en este caso, de los líquenes que están creciendo allí. ¿Qué cianobacterias tiene disponible el hongo para elegir? Hicimos este estudio donde encontramos que en la comunidad de cianobacterias que están en el sustrato, por lo general predomina la que forma parte del líquen. Este artículo fue conocido por los editores de Science Trends y nos solicitaron escribir, muy orgullosos nosotros de esa solicitud, esta nota en esta plataforma de difusión científica, que en este caso está en inglés, pero que aquellos que estén interesados pueden acceder a través del link. Entonces, ya teníamos los distintos componentes de la ecuación, pero lo que nos interesaba era calcular entonces la selectividad. Nos dimos muchas vueltas respecto a buscar un índice que nos permitiera poder relacionar todos estos factores y darle un valor a esa selectividad. Buscando en la literatura, llegamos a un índice que se conocen como índices de elegibilidad, y en esta revisión había múltiples de estos índices y elegimos el que el autor recomendaba más por ciertas características, y esos índices de elegibilidad están diseñados, y por eso está esta fotografía, para poder cuantificar la preferencia de los depredadores por sus presas. Entonces, nosotros hicimos la analogía de que el hongo era el animal, la cianobacteria su presa, y dado eso pudimos utilizar las cuantificaciones que nosotros habíamos realizado para medir de esta forma la selectividad. Con eso pudimos hacer un ranking de estos 8 micobiontes o especies de líquenes que habíamos encontrado del género Peltígera en cuanto a su nivel de selectividad. Y vimos que, dado la naturaleza del índice, aquellos que son menos selectivos son más exitosos, y a la inversa, aquellos que son más selectivos son menos exitosos. Pero logramos ver una cierta relación entre esa selectividad y la distribución a nivel global. Pudimos encontrar que aquellos que son más selectivos tienen una distribución más estrecha, por lo mismo que explicaba anteriormente, y a la inversa, los que son más relajados en la selectividad pueden encontrar compañeros en distintos ambientes. Dos excepciones: Peltígera extenuata, que se reproduce a través de estructuras de reproducción asexual. Entonces, a pesar de tener un índice de selectividad, un valor de selectividad relativamente alto, es muy selectiva, tiene una distribución amplia, probablemente porque justamente al reproducirse asexualmente siempre va con su compañero fotobionte. Y Peltígera truculenta, que tiene una selectividad baja, tiene una distribución relativamente estrecha porque descrita,
se conoce como circumpolar. Nuestra propuesta es que podría estar submuestrada en distintos ambientes y por eso todavía no se conoce que tiene una distribución un poco más alta. Pero el mensaje en general sería que las selectividades altas disminuirían la capacidad de los líquenes de colonizar áreas geográficas amplias. Es decir, estarían restringiendo entonces la distribución. Con esa parte terminamos este inicio de la investigación que tiene que ver con los componentes clásicos de los líquenes, pero empezamos a incursionar en el microbioma de los líquenes, estudiando distintos factores que puedan dar cuenta de su estructura, de su diversidad, cómo o cuán diversas son las comunidades bacterianas asociadas a los líquenes. Ya habíamos visto en la primera investigación que les mostré que se afecta esta estructura o diversidad del microbioma de los líquenes por factores ambientales, factores extrínsecos al líquen. Sin embargo, en esta investigación pudimos ver que también hay factores intrínsecos pertenecientes al líquen que están estructurando, ya sea a nivel genético o metabólico, las comunidades presentes asociadas al líquen. Y pudimos ver que esas actividades tenían que ver con ciertas actividades enzimáticas, enzimas que producen el líquen una cierta actividad e influyen sobre el microbioma. Esa es la propuesta debido a que hay una fuerte relación entre ellas y algunos metabolitos que no solamente influyen a la comunidad que está asociada al talo, sino también a la del sustrato. Probablemente porque los metabolitos que se producen a partir del hongo tienen la capacidad de difundir hacia el sustrato. Entonces, el mensaje aquí es que los factores intrínsecos del líquen estructurarían el microbioma tanto del talo como del sustrato. Aprovechando esa diversidad metabólica que habíamos estudiado en estas comunidades, ya sea del líquen o del sustrato, estamos hablando de las comunidades bacterianas, pudimos analizar el consumo que tenían esas comunidades por distintas fuentes de carbono. Interesantemente encontramos algunos compuestos que son muy tóxicos y se usan normalmente en la industria farmacéutica, entonces el hecho de que existan comunidades microbianas capaces de utilizarlos podrían ser aplicados en estrategias de bioremediación. Otros compuestos que son desechos de industrias, por ejemplo, de la industria de producción de jugos, y esos desechos podrían ser aprovechados utilizando estos microorganismos para la producción, por ejemplo, de biocombustibles. Y el último ejemplo que les quiero mostrar, un compuesto con potencial para reemplazar a los derivados del petróleo, por ejemplo, en la confección de materiales. Dado el gran uso de estos materiales derivados del petróleo, como el plástico, por ejemplo, sería interesante conocer que existen comunidades que son capaces de biodegradar esta alternativa y que no se produzca el mismo problema que tenemos con los plásticos. Todas estas son propuestas, no hicimos mediciones específicas, pero nos da indicio de mencionar que los líquenes son fuentes de microorganismos que tienen potencialidad de aplicación biotecnológica. Estudiando los líquenes del género Peltígera, en particular en la región de Coyhaique, en la región de Aysén, en la Reserva Nacional Coyhaique, nos dimos cuenta que muchas veces coexisten los líquenes del género Peltígera con otros que son muy, muy llamativos, que son los del género Cladonia. Estos líquenes se diferencian no solamente en el nombre del género, sino que Peltígera, en el sur de Chile, es un cianolíquen, o sea, hongo con cianobacteria, folioso, tiene esta forma de hojas. En cambio, Cladonia son clorolíquenes, se asocian con algas y son fruticosos, hierguen desde la superficie a la que están asociados. Dadas esas diferencias, nosotros nos preguntamos si específicamente el grupo de fijadores de nitrógeno, que es un grupo especial de bacterias que tiene la capacidad de tomar nitrógeno atmosférico e incorporarlo a el resto de los seres vivos a través de distintos procesos del ciclado de nutrientes, tenía un comportamiento de estructura diferente en estos dos líquenes. Primero hicimos la comparación de este grupo de fijadores de nitrógeno en talo de Peltígera versus Cladonia y vimos que el líquen efectivamente tiene una influencia en separar estas dos comunidades. Vemos la elipse verde separada de la roja y en el caso del sustrato esa separación no es tan clara. Entonces podemos decir que el tipo de líquen influye más sobre la estructura del gremio de fijadores de nitrógeno del talo que la del sustrato.
Y la comparación que más nos llamó la atención fue cuando comparamos la comunidad del grupo de fijadores de nitrógeno en el talo de peltígera versus su propio sustrato, y lo mismo para cladonia. En el caso de peltígera, la comunidad, perdón, los fijadores de nitrógeno que están asociados al talo no se parecen tanto a los del sustrato. En cambio, los de cladonia sí. Entonces, ahí podemos inferir que los clorolíquenes, recuerden, los del género cladonia, reclutarían fijadores de nitrógeno desde su sustrato. ¿A qué se debe esta diferencia? Las cianobacterias, como les mencioné anteriormente, tienen la capacidad per se de fijar nitrógeno. Las cianobacterias del género Nostoc en particular, que son las que se asocian con los líquenes del género Peltígera. Entonces serían ellas las que estarían realizando esta función asociada al líquen. En cambio, en cladonia, el alga no tiene la capacidad de fijar nitrógeno y por ende, desde el sustrato, el líquen atraería a estos grupos para poder cumplir con esta función. Ya terminando, las últimas dos investigaciones no están publicadas, pero están en proceso de ser publicadas y por eso se las muestro, tienen que ver con nuestra propuesta sobre el origen que tendría este microbioma. Hay varios estudios, este no es el único, que proponen que parte del microbioma de los líquenes migraría con los propágulos, ya sean las esporas fúngicas o los propágulos vegetativos del propio líquen, pero que hay ciertos grupos microbianos que van a conformar el microbioma del líquen una vez que se establece en un lugar, que son reclutados desde el ambiente porque cumplen con funciones que están más adaptadas, mejor desarrolladas en ese lugar. Entonces nosotros nuevamente comparamos grupos bacterianos del líquen y del sustrato de peltígera, aquí están los grupos de bacterias, no importan los nombres en particular, pero vimos que peltígera frígida está enriquecida en este grupo de bacterias en particular que se observa aquí abajo, siendo que ese grupo está ausente en el sustrato. Entonces nosotros proponemos que este grupo en particular migraría con el líquen debido a que cumple funciones que se relacionan con específicamente condiciones de ese líquen. Y a la inversa, el líquen excluiría a bacterias de este otro grupo, porque están, fíjense, muy representadas, estas pelotitas son las que me indican la abundancia, muy representadas en las muestras de sustrato, pero casi ausentes en el talo del líquen. Entonces, a pesar de que cuando el líquen llega a ese sustrato enriquecido en ese grupo de bacterias, estas bacterias no conforman parte del microbioma del líquen como tal. Entonces, las excluye de cierta manera. Y a la inversa, con este grupo pasa lo contrario. A pesar de que están presentes en el sustrato, están en baja abundancia, pero se enriquece su presencia en el líquen. Entonces, nuestra propuesta es que los líquenes actúan como filtros ambientales, evitando a ciertas bacterias que pueden ser perjudiciales, pero seleccionando a otras que pueden ser muy importantes para su supervivencia. Y el último trabajo que les muestro es este, que fue nuestro primer titulado virtual en las condiciones de cuarentena que estamos viviendo, el ahora ingeniero en biotecnología molecular Claudio Valenzuela, que realizó un estudio a partir de los datos que les mostraba anteriormente, infiriendo cuál es la función que tendría este microbioma para aportar con el ciclado de nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el azufre a la simbiosis liquénica. Entonces, a rasgos generales podemos ver aquí el talo, aquí el sustrato, y cómo dos de las funciones, por ejemplo, mineralización de nitrógeno y mineralización de fósforo, son más abundantes en el líquen, versus la mineralización del azufre, que sería más abundante en el sustrato. Entonces, las bacterias asociadas a líquenes cumplirían un papel importante en la obtención de nutrientes para esta comunidad y principalmente serían el nitrógeno y el fósforo por reciclar partes de compuestos orgánicos, compuestos orgánicos de partes viejas del talo, como son en este caso, y de fósforo y azufre desde compuestos inorgánicos que están presentes en el suelo. Entonces, dicho eso, esto es lo que se está trabajando actualmente con tesistas que están actualmente trabajando en el laboratorio. Tenemos énfasis en esta oportunidad de seguir trabajando con este aporte teórico que estamos viendo sobre
las bacterias sobre la comunidad del líquen y en particular el ciclado del fósforo, porque estos líquenes crecen en los ambientes del sur de Chile, en suelos que por lo general se consideran de origen volcánico, donde hay una alta concentración de fósforo, pero que no está biodisponible, y serían estos microorganismos de los líquenes los que facilitan la disponibilidad de este compuesto. Dicho eso, no me queda más que agradecer a todos los investigadores que colaboran con nuestro equipo de investigación, ya sea a nivel nacional e internacional, a las fuentes de financiamiento que permiten la realización de las investigaciones que se requieren, sobre todo en laboratorio, a todas las entidades que aportan con la posibilidad de realizar los trabajos en terreno y claramente a todos los integrantes del laboratorio que pasaron por el equipo de investigación o que aún forman parte y aquellos que están iniciando, porque sin sus trabajos no podríamos haberles mostrado nada de lo que realizamos hasta el momento. Entonces ahora les agradezco muchísimo su atención, les agradezco nuevamente a los integrantes del grupo de naturalistas por darme la oportunidad de realizar esta presentación y me indicaron que vaya viendo los comentarios que están en el chat. Así que voy a dejar esa diapositiva fija y voy a ir viendo. Tengo entendido que había integrantes del laboratorio que se habían ofrecido a ir respondiendo algunas preguntas. Yo voy a ir viendo. Sé que hay gente conectada desde distintos lugares, incluso vi gente de España, de Bariloche, así que muchas gracias por los saludos que están dando. De Santa Cruz, de Esquel, que bueno, yo soy argentina, nací allá, ahí está mi mamá saludando por, por el chat también, y llegué en el 2004 a Chile, aquí hice mi doctorado, así que un gusto ver gente de aquellos, de mis pagos. Ya, mucha gente se conecta desde Argentina, Osorno, qué lindo, mucha gente del sur. Seguramente disfrutan de los paisajes que nosotros estamos añorando a través de las fotografías de terreno que hemos podido realizar. Muchos reconocimientos, me aparecen corazoncitos, muchas gracias, porque siempre es bueno saber que la gente que lo está viendo lo está disfrutando. Ahí está, veo a mi hermana también conectada, espero que mis sobrinas hayan entendido algo de lo que les quise mostrar. Aquí, los líquenes que colonizan árboles, dependiendo su especie, ¿presentan alguna preferencia de árboles? Lo pregunto porque he visto que una especie de líquen crece sobre ciruelos y no en boldos, u otras especies que están en el mismo lugar, bajo mismas condiciones ambientales. Es una buena pregunta, Gonzalo. ¿Por qué? El sustrato que usan los líquenes para crecer no es un criterio de identificación como tal. Como les mencionaba, sirve para clasificar, pero sí se ve esa cierta preferencia de líquenes creciendo en un sustrato en particular o algunos sustratos en particular y no en otros. Que yo conozca, todavía no hay indicios respecto a qué se debe eso, pero estábamos discutiendo recientemente que mucho podría tener que decir justamente este componente microbiano que se asocia a los componentes clásicos y podría estar dando cuenta de esta cierta especificidad de sustrato. Pero es un tema súper interesante para seguir investigando. Ya tenemos más comentarios sobre lo interesante de la información, me alegro mucho que les sirva. He tenido la oportunidad de escuchar esta clase muchísimas veces y siempre me encanta. Sí, lo siento para aquellos que no siguen y hemos participado en distintas charlas. Yo trato de innovar un poquito en algunas diapositivas, en algunas formas. Voy aprendiendo con ustedes qué cosas les interesan más. Me repito mucho porque cada una de estas investigaciones que yo resumo en una diapositiva, imagínense, son años a veces de trabajo, mucho que hacer y lleva tiempo llegar a esto. Trato de innovar, pero gracias porque les sigue gustando a pesar de escucharme repetidas veces. Bien, hay otros que también están ahí, son alumnos que hemos tenido en los cursos que dictamos en la Facultad de Ciencias. Formamos a ingenieros en biotecnología molecular, biólogos con mención en medio ambiente, como les decía, profesores de educación media en biología y química, así que hay muchos que están aquí atentos a la presentación, les agradezco mucho porque ellos ya me han escuchado y siguen con ganas de hacerlo. Ya ahí están respondiendo sobre el boldo, claramente hay ciertos compuestos que se producen y no todos los líquenes podrían
estar soportando esas condiciones ambientales. Claramente hay una selección del ambiente en el desarrollo de muchos organismos. Ya están ahí dando las gracias, felicitaciones. Ya están haciendo mensajes respecto al mensaje del delantal, ese delantal de cocina que uso para la docencia. Este año me lo pondré con la conferencia virtual si es que podemos hacer algo respecto a los líquenes. Me lo regalaron porque somos tan insistentes debido a que damos las clases en justamente biología vegetal y botánica, en dar el mensaje de que no son plantas, sino que son estos organismos que tienen capacidad de realizar fotosíntesis por otros motivos, no porque sean plantas, que hemos tratado de usar cuanta cosa se nos permita para poder dejar el mensaje claro. Ya, aguante PMBQ, esa es la pedagogía en biología y química. Se podría decir que una zona no está bien o exitosamente restaurada si no se toman en cuenta los líquenes como parte incuestionable de este ecosistema. Indudablemente, o sea, yo creo que cada uno de los organismos de un ambiente son importantes, no solamente de proteger, sino que de conocer. Lo que pasa que es muy difícil conocer la alta diversidad de organismos que existen en los ambientes naturales si queremos considerar, por ejemplo, los microorganismos. Imagínense que nos quedamos a veces cortos en, en conocer la diversidad de macroorganismos que son más fáciles de estudiar. Imagínense lo que es con microorganismos. Entonces, es importante conocerlos, pero más que nada proteger los ambientes independientemente que conozcamos o no quiénes están allí. Se me está corriendo el chat, vuelvo enseguida donde estaba. Hay mucha gente que le encantan los líquenes, nosotros también nos encantan mucho, son muy bonitos, nos gustaría tener mucha más posibilidad de responder. Bien, ahí están los integrantes del laboratorio respondiendo, entregando el link de la charla. Bien, responden sobre la preferencia del sustrato, perfecto. Diversidad de líquenes, no tenía idea que se llamaban así, qué información más importante, yo viajo mucho al sur y solo pensaba que eran hongos, gracias por lo aprendido. Siguen siendo hongos, muchas veces se conocen como hongos liquenizados, pero son estas comunidades de verdad impresionantes, increíbles, que aprovechen a disfrutar cuando vayan a los ambientes. Muchas veces cuando vamos a parques nacionales tenemos un sendero que nos lleva hasta el glaciar o hasta la punta del cerro, literalmente. Tratemos de disfrutar los caminos y observemos las maravillas que nos ofrecen los hongos, los líquenes en particular, o muchos otros organismos, esos indicios microbianos que les mostré al inicio, que son muy interesantes de ir disfrutando en el camino. Ahí me perdí, Bariloche, están dejando el link de la guía de campo, genial. Ay, uy, se conectó Pablo Guerrero. Pablo, saludos. Nicolás Espinosa, un estudiante de la PMBQ. Ya, qué bueno que dicen que he sido didáctica. Me ha costado mucho aprender a presentar. Agradezco mucho las oportunidades que he tenido en las clases y la relación que he tenido estrechamente con los estudiantes de pedagogía, porque gracias a ellos también hemos aprendido muchas cosas que facilitan la presentación de este trabajo. En los talleres de educación ambiental utilizo varias lupas y observamos líquenes de bosques ribereños con alumnos. Toda la información que comparten nos son muy útiles. Muchas gracias. Nosotros ojalá tuviéramos la oportunidad en Santiago de salir a realizar actividades de terreno con nuestros estudiantes. Lamentablemente, dada la alta contaminación de nuestra ciudad, no tenemos esa posibilidad. Por eso tenemos esos especie de colecciones para docencia en donde al menos en el laboratorio le mostramos los líquenes y muchos quedan muy entusiasmados. Tenemos estudiantes de regiones o la gente que tiene la posibilidad de salir un poquito más lejos de Santiago, algunos cerros de la cercanía, que empiezan a observarlos y luego nos comparten fotografías. Así que es genial. Aquellos que salgan a hacer trekking, una lupita muchas veces viene bien llevar en la mochila y no cuesta nada y son buenas cosas para disfrutar de la diversidad. Magnífica charla, la biodiversidad se encuentra compleja, intrincada e íntimamente relacionada. Toda especie importa, totalmente de acuerdo.
recordar que toda especie importa y que no somos individuos, lo dije ayer y a alguien le gustó, así que lo voy a repetir. Somos todos comunidades. Recuerden que tenemos una microbiota asociada a todos los seres vivos y cada uno de ellos importa, y si no, fíjense la embarradita que nos puede dejar un solo microorganismo si no hacemos las cosas bien. Ya, muchas gracias por los lindos comentarios. ¿En qué otros sustratos encontraron peltígeras? Sí, hemos encontrado en suelo, en roca y algunas crecen incluso en los troncos de los árboles. No es el sustrato más común, pero se encuentran. Filipe, hace años que no te veía, qué bueno. Filipe pasó por el laboratorio identificando líquenes antárticos, trabajó en el Museo de Historia Natural y no sé dónde estará ahora, pero después podemos conversar. Gracias, Emanuel, por los comentarios, genial. Ya ahí están respondiendo los del laboratorio respecto a qué animales pueden comer líquenes. Hay conejos, roedores en el sur de Chile, que yo no he tenido la oportunidad de presenciar en vivo y en directo eso, pero sé que hay varios. Hay muchas fotografías de ganado en otras latitudes, sobre todo en el hemisferio norte, que están comiendo efectivamente líquenes. Salen muchos corazoncitos, qué lindo. Muchas gracias por la importante visión, trabajo, difusión del campo de los líquenes y microbiología de su entorno. Muchas gracias a ustedes por escuchar y estar interesados por eso. Ya hay muchos lindos comentarios, así que muchas gracias. Hola, yo fui justo a un bosque de zona precordillera en Curacautín ayer y encontré una peltígera de color púrpura con cuerpos vegetativos rojizos. Envíe la foto. Búsquenos en las redes sociales y nos envía la foto ahí para verla. Qué lindo. Ahí podemos extender nuestra zona de estudio. Desde Colombia nos saludan también. Qué bueno tener la oportunidad de... Si hay algo bueno, estaba hablando con los chicos de Naturalista antes de esta pandemia, que rescatar es esta conectividad que nos ha permitido, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Para aquellos que no conocen mucho la realidad chilena, por lo general, como las grandes capitales, suele estar aislada del resto del país, y esto nos ha permitido no solamente llegar a regiones, sino que las regiones lleguen a Santiago en muchos aspectos, así que eso yo lo considero un aspecto muy, a pesar de todos los problemas, muy destacado de esta conectividad que hemos podido tener. Qué lindo, estoy viendo todos los comentarios, algunos no los voy a leer porque me ruborizan, son muy lindos. Hay de jardines, algún libro recomendado para aprender de líquenes. Uf, eso ha sido un desafío, imagínense, nosotros hemos buscado información a cuentagotas desde distintas fuentes y hay muchos libros, nosotros tenemos disponibles algunos que podríamos compartir, algunos están en inglés, pero muchos de los que son más especializados, no de generalidades, son estas... se me fue el nombre, las que contienen claves taxonómicas, que son muy especializados, incluso nosotros no somos capaces de reconocer todas las estructuras que allí se mencionan. Hay alguien que está diciéndole patero a otro, no, yo considero que todos los comentarios son sinceros, espero que nadie me está haciendo la pata, como dicen por ahí. Ya, quieren contactarse con investigadores asociados a Trente-Poliales. ¿Algún dato? Yo no conozco, podemos buscar, pero si alguien está escuchando y trabaja con eso, Diego Pillado está interesado en contactarlos. Ya están agradeciendo por responder las preguntas, ojalá que podamos responderlas todas. Tengo una pregunta respecto a la interacción entre los líquenes y los troncos de árboles. ¿Hay alguna influencia respecto a la presencia de ciertos líquenes sobre lenticelas en el tronco en cuanto a la respiración del tronco? Ya, como les mencioné, no se conoce ningún efecto perjudicial directo, pero claramente puede haber efectos indirectos que generan algún perjuicio, como por ejemplo la generación de cierta sombra o el taponamiento de algunas estructuras como las que menciona Tomás Arriagada, pero no son eventos activos, sino que son consecuencias de, y por eso no se consideran parásitos, como ciertas otras plantas que son parásitas y succionan literalmente sustancias de los árboles y les causan perjuicio o invaden las células, algunas bacterias y causan tumores, entre otras.
los líquenes por lo general no se conoce que realicen ese tipo de actividades. Muchas gracias. Ya, nos dicen que sigamos investigando, así que todos los del laboratorio, que vi varios conectados por ahí tienen motivos del público para seguir avanzando en lo que estamos haciendo. Si hemos observado ácaros asociados a líquenes y su rol. Sí, hemos observado, no somos expertos en insectos ni mucho menos, pero sí hemos observado algunos animales pequeños asociados, sobre todo cuando estos líquenes están formando ambientes o microambientes en interacción, por ejemplo, con musgos, que se forma como un micro nicho ahí bien interesante. No sé si tienen un papel específico en la interacción, lo dudo. No he visto que produzcan daño. Los líquenes, por lo general, los patógenos que tienen, que le causan enfermedades, son otros hongos liquenícolas, y no he escuchado de los animales, pero habría que ahondar allí, no conozco investigaciones. Hay alguien que dice, Macarena, estoy grabando mis clases de arte desde el campo para que mis alumnos del colegio no se aburran. Éxito con eso, sé el desafío de muchos profes que están en condiciones no óptimas, realizando el mejor esfuerzo para que todos los estudiantes a su cargo puedan seguir aprendiendo, así que me alegro muchísimo que esto haya servido también. Y las barbas de viejos muestran, exactamente, las barbas de viejos son uno de los líquenes del género Protosnea, muchos de ellos, de los más reconocidos en los bosques del sur. Se ven los árboles así viejos como medios tétricos porque cuelgan estas barbas de viejo, y son los líquenes más reconocidos junto a las cladonias, que forman unos apotecios rojos muy llamativos, y la gente por lo general los reconoce muy bien. A pesar de que Peltígera es, digamos, cosmopolito hasta Antártica, ¿existe algún estudio de medición de metales pesados en este género? Sé que hay muchos estudios de la relación de los metales pesados y la diversidad de líquenes. No conozco en particular que haya estudios en relación a Peltígera, pero probablemente sí como parte de la comunidad liquénica de un lugar, no el género en particular. Antonia pregunta, no había escuchado lo de romper rocas. ¿Cómo y cuándo pasa eso? ¿Por qué ocurre? Ya, los líquenes, al ir creciendo sobre las rocas se fracturan por muchos procesos, no solamente los líquenes son los que producen esa ruptura. Una vez conversé con un geólogo, claramente los cambios de temperatura brusca también producen una cierta fragmentación de las rocas y se van generando microfisuras en donde pueden penetrar estas estructuras, como por ejemplo en las ricinas de algunos líquenes, y favorecen esa ruptura que se genera. También estos líquenes, dijimos, producen metabolitos que pueden difundir. Algunos pueden tener un comportamiento, por ejemplo, de disminuir el pH, que también produce un desgaste en la roca, entonces contribuyen con el proceso de meteorización. Libros del Parque Etnobotánico Mora, hay por ahí. Mi mamá dando abrazos virtuales. Ahí tengo otro abrazo de Janet. ¿Algún material bibliográfico que puedan sugerir para trabajar en el profesorado de biología? Tendría que hacer una consulta un poco más específica, Analía. Ahí tienen mi correo, así que díganme de qué tema en particular quisiera, y si podemos ayudarlos, encantado. Hay gente de la carrera. ¿Alguna guía de reconocimiento para la cordillera de la costa? Mira, nosotros no conocemos, pero probablemente, no sé si estará presente, pero hay una charla de Reinaldo que ya pasó por Naturalistas, en donde creo que ofreció información sobre sus contactos, y él probablemente tiene más información. Nosotros, como les decimos, desde la microbiología hemos llegado a los líquenes, pero no conocemos tanto más, y él puede ser una referencia. Estaba Pablo Guerrero por ahí también. Bueno, los grupos que les mencioné de Facebook, de Líquenes de Chile, que están liderados por ellos, así que ahí pueden encontrar más información que la que yo dispongo en este momento. ¿Hasta qué altura se pueden encontrar los líquenes?
No sé exactamente el valor, pero sí sé que crecen en altitudes donde no crecen otros componentes de la flora, porque muchas veces los líquenes se conocen como miembros de la flora criptogámica, son los únicos que crecen allí, y en praderas altoandinas, donde hay ciertas hierbas, ellos son un componente muy, muy importante, pero no sé el número de la altitud en particular, un dato interesante que podríamos buscar. Hay gente que ha muestreado en altas cumbres, pero no sé la altura para mencionársela. Ya, muchas gracias. Están por ahí. Hay un libro que está recomendando el laboratorio, ahí voy a ver cuál es. Ah, el de biología de líquenes, ese está en inglés, pero para que todos lo puedan tener. No se pudo conectar, quedará disponible, sí, en la página del grupo de naturalistas en Facebook quedan los videos de esta charla y de todas las que han pasado. Recuerden que ya están en la 15ª semana, han superado las 100 charlas, así que hay mucho material allí para que se entretengan cuando quieran aprender, quieran pasar el tiempo, etcétera. Ya estoy viendo mucha gente conocida, gracias a todos por estar. Nos están invitando a Curacaví a observar en terreno, si vamos a tratar, no es fácil, si se refiere a salidas a terreno de la docencia, no es tan fácil, pero vamos a recibir la invitación para ir por allá. Cuando di botánica hicimos un video con mi compañero de líquenes en el río Claro. Ay, sí, Claudia. Hicieron un video sobre líquenes, se fueron a terreno con cámara y eran expertos profesionales, no solo liquenólogos, sino que tenían ahí camarógrafos y todo. Fue bonito ese video. Hola, gracias por el interés. Todas las charlas. Ah, ahí está Naturalista diciendo lo de las charlas grabadas, genial. Desde Antofagasta, qué bueno, escuchando, ánimo para las regiones del norte. Desde Valparaíso también. Ya ahí nos están diciendo que nos van a enviar fotitos felices. Recuerden, están las redes sociales, ahí también en la diapositiva que se está emitiendo. Y varios del laboratorio estamos atentos a ellas permanentemente, lo más que podemos, así que ahí les vamos a ir respondiendo. Saludos para los compañeros del laboratorio, muchas gracias a todos por su trabajo y gran aporte por el estudio de biodiversidad. Me sumo a ese saludo que hace Janet, porque he visto a muchos del laboratorio y sin ellos, de nuevo, es un equipo literal de trabajo, sin ellos no, hay muchas cosas que no podríamos hacer. Aporte medicinal de algún líquen como la barba de viejo. Mira, hay varios libros, sobre todo históricos, que asocian respecto a justamente utilización para comida o medicina de muchos líquenes. De hecho, muchos líquenes, los nombres comunes que reciben se deben a justamente esa capacidad que tienen de, según las culturas ancestrales, de curar ciertas enfermedades o tratar ciertas enfermedades. Entonces, por ejemplo, existe un líquen que se llama lobaria pulmonaria porque se asocia a enfermedades respiratorias. No recuerdo en este caso otro en particular, pero sí se asocia, ¿no? Yo no conozco en particular uno en Chile que se haya usado, pero se puede buscar información al respecto. Sí tienen algunos compuestos que sirven para medicina y, como mostré en una de las aplicaciones iniciales, tienen la capacidad de producir sustancias que tienen actividad antibiótica, como por ejemplo los del género Usnea, que eso sí hay en Chile, así que sí podrían tener aplicaciones en el área de la medicina. Gracias. Gelifracción, gracias por el término ahí de probablemente es el que favorece la meteorización. Los colores intensos son indicadores de toxicidad, función defensiva. Eh, no creo que los colores den indicio de toxicidad en el caso de los líquenes, en particular, porque son otras sustancias que no siempre generan este color, pero sí son estructuras reproductivas, por lo general las más coloreadas. Pero podría asociarse. Hay muchas estructuras que reciben estos colores naranjos, amarillos, que tienen la función de proteger, por ejemplo, contra la radiación UV. Recordemos que los líquenes realizan fotosíntesis, captan radiación lumínica y se protegen de esa radiación que puede ser más dañina.
¿Han cultivado en laboratorio algún líquen? Buena pregunta. El problema de los líquenes es que, bueno, en los laboratorios cuando uno lleva un líquen como los que nosotros llevamos para docencia, no crecen, se inactivan, a pesar de que no mueren literalmente porque están en inactividad, que es una de las características que tienen los líquenes, pero crecer un líquen en el laboratorio es súper difícil. Lo que sí pudieron hacer en algunas investigaciones es separar al hongo del fotobionte en cultivos, en placas, separados, pero luego cuando los juntan no vuelven a formar un líquen, probablemente porque les falta todo este microbioma asociado para formar esa estructura como el líquen que observamos en terreno. Entonces no se han podido cultivar en laboratorio. ¿Qué porcentaje es endémico y nativo en líquenes y musgos? Imposible responder. Probablemente en la charla de Reinaldo sí escuché algunos números de líquenes, ahora no recuerdo, que ellos están revisando, pero insisto, la diversidad que tenemos en los ambientes, sobre todo del sur de Chile, y ni siquiera he incursionado en los del norte, porque en el desierto también, en las zonas costeras también hay líquenes, es todavía no registrada, a pesar de los grandes esfuerzos que se están haciendo en la actualidad y las miles de especies que se han identificado, falta muchísimo por conocer, así que hablar de porcentajes de endemismo es muy, muy, muy riesgoso, y sobre todo por lo que les mencionaba, muchas de estas clasificaciones se hacen a nivel morfológico, lo cual es válido, pero luego debemos, a partir de esa información, tratar de ahondar en cuanto al endemismo respecto a características a nivel genético. Desde Ushuaia, wow, qué lindos aquellos lugares. Muy importante la difusión, coincidimos totalmente. Hay investigadores de Valparaíso trabajando en líquenes. Uno de los grupos más importantes de liquenólogos tiene que ver con la profesora Wanda Quilot, que ahora ha sido reemplazada. Tienen la mayor cantidad de investigaciones de los años 80, 90, y son justamente gente en Valparaíso. En el museo de la U de allá tienen una colección que entiendo que pronto van a publicar, así que sí hay mucha gente trabajando en líquenes por aquella región. Qué interesante que algunos sean medicinales. Peltígera tiene usos medicinales. Gracias por la charla. Vivo en Patagonia, Argentina, y me deleito viendo líquenes en mis caminatas. Qué lindo, qué envidia. Viviana, no conozco de usos en particular de peltígera en el área de la medicina, pero es algo que podemos indagar para tratar de darte respuesta. Ya, gracias por los comentarios tan lindos. Me dan gracias por responder las preguntas. Estamos en eso, para eso. En las islas de la corriente de Humboldt, vengan a vernos a las islas. Felices, invítennos y allá vamos. Ahí tienen mis contactos, me contactan. Nos encanta ir a terreno, todas las posibilidades que tengamos las vamos a disfrutar. Así que más que gracias de las invitaciones, los buenos comentarios. Ahí los del laboratorio siguen respondiendo. Así que no, creo que ya no queda. Es necesario protegerlas por ley para ser consideradas en las evaluaciones de impacto ambiental. Pregunta Manuel. Manuel, los líquenes se consideran hongos liquenizados, como les mencionaba. Entonces, hay una normativa que exige la inclusión de la componente de diversidad fúngica, en donde deberían estar los líquenes. Esa es una ley bastante reciente, creo que fue 2016, si mal no recuerdo, gracias a las acciones de Giuliana Furci y su equipo, que lograron incluirlas en los estudios de impacto ambiental. El gran desafío que genera esa exigencia reglamentaria es que hay muchos desconocimiento todavía sobre la diversidad que existe a nivel nacional en muchos de los ambientes, entonces esos estudios se dificultan claramente. Conozco, por fortuna, a muchos investigadores que se están especializando en justamente esa identificación para poder incluirlos efectivamente en esos estudios, pero no hay información tan sistematizada, a pesar de las contribuciones que mencioné allí, los trabajos que ha hecho Juliana, también Waldo Lazo, en conocer la diversidad de hongos, incluyendo algunos líquenes.
todavía falta mucho, mucho por conocer. Así que aquellos que estén dedicados justamente a trabajar en consultoras, no olviden que los líquenes son hongos liquenizados y es importante incluirlo en esos estudios. Así que gracias por el comentario. Vuelvo a agradecer todos los buenos saludos, los cariños, ha sido bien motivante estar hasta esta hora recibiendo esos comentarios, así que gracias por compartir conmigo en este feriado. Sé que no es tan fácil realizar otro tipo de actividad en la situación que estamos, pero espero haber podido contribuir en entretenerlos y en enseñarles algunas cosas de las que hemos aprendido. Y nuevamente gracias a los chicos del laboratorio que estuvieron ahí ayudándome con el chat para hacer un poco más interactivo. Ahí están agradeciendo por las respuestas y eso sería todo. Muchísimas gracias por toda su atención. Gracias.